Hermanos del terror, suscriptores, gente curiosa de lo oculto. He visto decenas, cientos de videos sobre el silbone. Todos repiten lo mismo, que silba, que anuncia la muerte, que si lo oyes lejos es que está cerca, la teoría básica. Pero hay una pregunta que nadie responde. La pregunta más importante de todas, ¿por qué? ¿Por qué un hombre se convertiría en ese espectro? ¿Qué crimen tan horrible pudo cometer para merecer una maldición tan específica y tan desgarradora? Todos hablan del monstruo, pero nadie habla del hombre que había antes. Hasta hoy. Anoche, 9 de noviembre del 2025, pasó algo que creí imposible. Mi abuelo, don Eleuterio, de 102 años de edad, el hombre más sabio y callado que he conocido, me llamó a su habitación. Su voz era un susurro de hojas secas, pero sus ojos tenían una lucidez que me heló la sangre. Me dijo: muchacho, ya me queda poco tiempo en este mundo y hay verdades que no me puedo llevar a la tumba. Verdades que los viejos de la sabana hemos guardado por generaciones porque no son para oídos débiles. Y entonces, con la luna llena brillando a través de su ventana, me contó la historia. No la leyenda pulida para asustar niños, no, me contó la tragedia real, el pecado original, la verdadera razón por la que un hombre llamado Winsberto fue condenado a caminar por toda la eternidad cargando el peso de su infamia. Esta no es la historia que conoces. Esta es la historia que te va a atormentar. Porque cuando entiendas el porqué, cada silbido en la noche va a sonar diferente. Vas a escuchar no a un monstruo, sino a un hombre que perdió todo por el precio de la ambición. Presta atención, porque lo que viene cambia la leyenda para siempre. Hay un silbido que recorre los llanos, un sonido que se enreda en el pasto alto y se cuela por las ventanas de las casas, un sonido que todos reconocen, pero que nadie quiere escuchar de cerca. Es el silbido de El Silbón. Pero antes de que ese sonido helara la sangre de los campesinos, antes de que su figura alta y huesuda se convirtiera en una pesadilla, hubo un hombre llamado Winsberto. Para entender al monstruo, hay que entender al hombre que fue, y todo comenzó aquí, en esta misma tierra, bajo este mismo sol inclemente que calienta los llanos de Venezuela y Colombia. Imaginen un paisaje infinito, una sabana verde y dorada que se pierde en el horizonte. El aire huele a tierra mojada y a ganado. En medio de esta inmensidad había una finca humilde. No era mucho, pero era un hogar. Ahí vivía Winsberto con su padre, don Ignacio. Don Ignacio era un llanero de los de verdad, un hombre hecho del mismo barro de la sabana. Sus manos callosas y fuertes contaban la historia de una vida entera de trabajo. Para él, esta tierra no era solo un pedazo de propiedad, era su legado, su sudor, su historia. La amaba con una quietud y una paz que solo conocen los que han nacido y crecido en un mismo lugar. Pero Winsberto era diferente. Él era joven, fuerte, lleno de una energía que la finca no podía contener. Don Ignacio veía la tierra con orgullo. Winsberto la miraba con desprecio. Don Ignacio silbaba contento mientras arreglaba una cerca. Winsberto guardaba un silencio amargo. En su corazón, una semilla pequeña y venenosa había comenzado a crecer, la semilla de la ambición.
Él miraba hacia el pueblo, escuchaba las conversaciones de los comerciantes, de los que llegaban con ropas finas y hablaban de dinero fácil. Oía rumores de grandes terratenientes que compraban tierras y se hacían ricos de la noche a la mañana, y cada rumor era como un golpe que martillaba en su cabeza una y otra vez. Esto no es vida, aquí no hay futuro. Mi padre es un viejo tonto por aferrarse a esta miseria. La finca, que para su padre era un tesoro, para Winsberto era una prisión. Y cada día que pasaba, los barrotes de esa prisión se sentían más y más apretados. Él no quería vivir de recuerdos y tradiciones. Él quería fortuna, respeto, poder. Quería lo que creía que merecía. Así que mientras el sol se ponía sobre los llanos, pintando el cielo de naranja y púrpura, Winsberto se quedaba mirando el horizonte. No veía la belleza, solo veía el camino que se abría frente a él. Un camino que sabía en lo más profundo de su ser que tendría que recorrer solo. Y en la quietud de la noche, la sombra de su ambición comenzó a crecer, más alta que cualquier árbol, más oscura que la noche más profunda, preparando el terreno para una tragedia que resonaría por toda la eternidad. La vida en la finca siguió, día tras día, con la misma rutina de siempre. Pero la semilla de la ambición que había germinado en Winsberto ya no era solo una idea, era un hambre. Y como todo hambre, tarde o temprano encuentra una manera de saciarse. Una tarde, cuando el calor era más intenso y el aire parecía vibrar, el destino llegó a caballo. No era uno, sino 3 jinetes. No eran llaneros comunes. Sus sombreros eran finos, sus botas relucientes y sus rostros tenían esa seguridad que solo da el dinero. Eran hombres de la ciudad, representantes de una compañía agrícola grande, de esas que compran tierra para sembrar hasta el último centímetro. Don Ignacio los recibió con la cortesía de siempre, pero con desconfianza en la mirada. Winsberto, en cambio, los observaba desde lejos, fascinado. Veía cómo sus caballos, animales pura sangre, pisaban con desdén la tierra que él despreciaba. El líder del grupo, un hombre de bigote cuidadosamente recortado llamado Don Rómulo, no perdió el tiempo. Le explicó a don Ignacio que su tierra, por su ubicación, era de gran interés para la compañía. Le ofrecieron una suma de dinero. Fue una oferta justa, quizás para un hombre de ciudad, pero para don Ignacio no era una cuestión de dinero. «Esta tierra no está en venta», dijo don Ignacio con una calma que no dejaba lugar a dudas. «Aquí nació mi padre, aquí nací yo, y aquí enterraré mis huesos. No es un negocio, señor, es mi hogar». Los hombres intercambiaron miradas, frustrados pero no derrotados. Fue entonces cuando don Rómulo fijó sus ojos en Winsberto, que seguía observando desde la sombra, y en esa mirada hubo un entendimiento instantáneo. Don Rómulo vio la insatisfacción, la ambición, la grieta en la familia. Más tarde, cuando don Ignacio se retiró, don Rómulo se acercó a Winsberto. Le dijo, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado: «Joven, tu padre es un hombre de otra época, honorable sin duda, pero ciego al progreso. Hombres como nosotros vemos el potencial, vemos el futuro». Winsberto no dijo nada, pero su silencio era una confirmación. Don Rómulo sacó entonces una bolsa de cuero. No era grande, pero al abrirla, el sol capturó el destello cegador de varias monedas de plata. Para Winsberto fue como ver la llave de su libertad.
«Esto es solo una muestra», murmuró don Rómulo, colocando la pesada bolsa en las manos de Winsberto. «Un adelanto por tu colaboración. Compense al viejo. La compañía será generosa quien le llane el camino». Winsberto sintió el frío del metal a través del cuero. Era el peso más dulce que había sentido en su vida. Asintió lentamente, sin poder apartar la vista del dinero. Esa noche, en lugar de alegría, una determinación fría se apoderó de él. La oferta no era una oportunidad, era un ultimátum. Y mientras su padre dormía en paz soñando con sus tierras, su hijo acariciaba la bolsa de plata, planeando cómo derribar el único obstáculo que se interponía entre él y el futuro que creía merecer. La grieta familiar ya no era solo una grieta, se había convertido en un abismo. Con la bolsa de plata escondida bajo una tabla suelta del piso, Winsberto ya no era el mismo. Esa bolsa no era un tesoro, era un tumor que le crecía en el pecho, envenenando cada pensamiento, cada respiro. Las monedas, que al principio brillaban con la promesa de una nueva vida, ahora solo parecían pedazos de metal frío, manchados por la sombra de la traición. La convivencia con su padre se volvió un suplicio. Cada vez que don Ignacio lo llamaba para ayudar con un animal o arreglar un corral, Winsberto sentía que no era su padre quien le hablaba, sino un carcelero dándole órdenes. Veía las manos ancianas y callosas de su hombre trabajando la tierra y en lugar de respeto, sentía un fastidio hiriente. ¿Por qué se aferra a esto?, pensaba, mirando alrededor con desdén. Todo esto es polvo y sudor, miseria. Las noches eran las peores. Ya no podía dormir. Se acostaba y escuchaba el silbido del viento, que antes era una canción de cuna y ahora le sonaba a burla. Se daba vueltas en la cama y en la oscuridad los pensamientos se le enredaban como serpientes. Ya no eran solo sueños de riqueza, eran justificaciones. Su mente, intoxicada por la ambición, empezó a construir su propia y torcida verdad. Él es un viejo terco, se decía a sí mismo, mordiendo la frazada. Ya vivió su vida. Se aferra a un pedazo de tierra como si fuera un rey, condenándome a mí a pudrirme aquí con él. Si no fuera por su obstinación, yo ya estaría en la ciudad. Tendría una casa de balcón, ropa fina, gente que me respetaría al verme pasar. Cada palabra de su padre, antes insignificante, ahora la escuchaba como un agravio personal. Si don Ignacio reía, pensaba, ¿se ríe de mí? Si estaba serio, me desprecia. La plata bajo sus pies le había lavado el cerebro, cambiando el amor filial por un resentimiento profundo y amargo. Ya no se sentaba a comer con su padre. Prefería vagar por los límites de la propiedad, bebiendo sorbos de una botella de aguardiente barato que conseguía en el pueblo. El licor no lo embriagaba de alegría, sino que alimentaba su rabia. Y en medio de esa niebla de alcohol y odio, la idea más oscura, la que antes solo era una pesadilla lejana, empezó a tomar forma. Dejó de ser un ¿qué pasaría si? Y se convirtió en un ¿cuándo? La ambición había cerrado su puerta. Ahora solo quedaba una salida. Y esa salida estaba manchada de sangre. Llegó la noche, pero no era una noche cualquiera. Era una de esas noches que parecen enviadas desde el mismísimo infierno. El cielo estaba negro, sin luna, sin estrellas. La lluvia caía a cántaros, enfriando la tierra, enfriando los corazones. Dentro de la pequeña casa, don Ignacio dormía. Su respiración era pausada, tranquila. Soñaba quizás con sus llanos verdes, con el sonido de las arpas. Era un hombre en paz con su vida y con su conciencia. En la habitación contigua, Winsberto estaba de pie, inmóvil como una estatua. No había bebido esa noche. Su mente estaba terriblemente despejada, fría como el acero. Ya no había rabia, ni dudas, ni miedo. Solo una determinación vacía, un propósito horrible que lo consumía por completo.
La tormenta era el clon perfecto. Nadie oiría nada. Nadie vería nada. Salió de su cuarto. Las tablas del piso crujieron bajo sus pies, pero el estruendo de la lluvia ahogó el sonido. Avanzó por el pasillo oscuro como una sombra, deteniéndose frente a la puerta de su padre. Puso la mano en el picaporte. Era de metal y estaba helado. Esa frialdad le recorrió el brazo hasta el corazón. Abrió la puerta lentamente. El débil resplandor de un relámpago iluminó la habitación por un instante. Allí estaba su padre, durmiendo profundamente, confiado, vulnerable. En ese segundo de luz blanca y fantasmagórica, Winsberto vio el rostro del hombre que lo había criado, que le había enseñado a montar a caballo o a silbar canciones llaneras. Por un latido, algo en su interior se estremeció. Pero fue solo un latido. La imagen fue reemplazado al instante por el destello de la plata, por la promesa de libertad. La ambición apuñaló ese último vestigio de humanidad y lo mató. Se acercó a la cama. No usó un arma, no hizo ruido. Con una fuerza que no sabía que tenía y con una frialdad que nunca creyó posible, apagó la vida de su propio padre. Fue rápido. Tan rápido que don Ignacio ni siquiera tuvo tiempo de abrir los ojos para ver el rostro de su verdugo. Cuando todo terminó, Winsberto se quedó ahí, de pie, jadeando en la oscuridad. No sintió alivio, no sintió triunfo, sintió el mismo silencio de siempre, pero ahora era un silencio pesado, ensangrentado que lo envolvía por completo. Lo único que rompía ese silencio era el sonido de la lluvia, golpeando sin piedad como si la tierra misma llorara la atrocidad que acababa de cometerse bajo su techo. El amanecer llegó, pero no trajo consigo la luz de un nuevo día, sino la fría y húmeda claridad que revela los horrores de la noche. Winsberto no había dormido. Se había pasado las horas restantes sentado en la cocina, mirando la puerta del cuarto de su padre como si en cualquier momento fuera a abrirse. Con la primera luz se obligó a ponerse en pie. Sus movimientos eran mecánicos, como los de un muñeco de trapo. Tenía que dar la cara, tenía que mentir. Se miró en el pequeño trozo de espejo que colgaba en la pared y no reconoció al hombre que veía reflejado. Sus ojos estaban hundidos y vacíos. Fingió sorpresa cuando su padre no apareció para el desayuno. Fingió preocupación cuando llamó a su puerta y no obtuvo respuesta. Abrió la puerta y dejó que un vecino, que había llegado temprano, viera la cama vacía. «Se habrá ido de madrugada a revisar el ganado», dijo Winsberto, y su propia voz le sonó ajena, como si saliera de otro. «Con esta tormenta cualquier cosa pudo haber pasado». La noticia se regó por el pueblo y luego por el llanero. Don Ignacio, el llanero más responsable, había desaparecido. La gente se organizó para buscarlo. Winsberto se unió a los grupos de búsqueda, cabalgando por los mismos llanos que ahora le parecían un escenario macabro. Cada charco le recordaba la lluvia de la noche anterior. Cada silbido del viento le hacía pensar en el último aliento de su padre. Cuando alguien señaló una mancha de barro extraña cerca del corral, el corazón le dio un vuelco tan violento que creyó que se desmayaría. Era la tierra que él había removido. La gente veía su palidez y su silencio y lo atribuían al dolor de un hijo preocupado. Le daban palmadas en la espalda, le decían que no se desanimara, que su padre aparecería. Cada palabra de consuelo era un cuchillo en su conciencia. Cada mirada de compasión, una acusación muda. Por la noche, solo en la casa, el silencio era ensordecedor. Ya no estaba el sonido ronco de la respiración de su padre desde la otra habitación. Solo estaba el tic-tac del reloj, marcando el paso de los segundos en su condena personal. Se acercó a la tabla suelta del piso. Tocó la bolsa de plata. El metal ya no estaba frío. Estaba caliente, como si la sangre de su padre lo hubiera calentado. La apartó con asco. La ambición había muerto. En su lugar solo quedaba el
peso enorme, insoportable, de una culpa que comenzaba a devorarlo vivo desde adentro. El precio de su libertad no era la plata. Era tener que vivir con el fantasma de lo que había hecho, en una casa que ya nunca más sería un hogar. Los días se convirtieron en una pesadilla repetitiva para Winsberto. Las búsquedas por el llano habían cesado. La gente del pueblo empezaba a susurrar. Decían que don Ignacio se había ido con una mujer, que lo había arrastrado el río o que se había perdido para siempre en la inmensidad de la sabana. Pero Winsberto sabía la verdad, y esa verdad lo estaba pudriendo por dentro. Fue entonces cuando llegó él. Una mañana, una figura apareció en el horizonte, recortada contra el sol. No cabalgaba con prisa, avanzaba lenta, deliberadamente, como si el tiempo se detuviera a su paso. Era el abuelo, el padre del difunto don Ignacio, un hombre tan antiguo y seco como la tierra misma, con una mirada que parecía ver a través de las paredes y directamente en el alma oscura de su nieto. Winsberto sintió un frío que le heló la sangre a pesar del calor abrasador. El abuelo no visitaba la finca desde hacía años. Su llegada no era una casualidad. El anciano se apió del caballo con una calma aterradora. No hubo saludos ni preguntas por la desaparición de su hijo. Se acercó a Winsberto y lo miró fijamente. Sus ojos, opacos por la edad, de pronto parecieron volverse transparentes, viendo no el rostro de su nieto, sino la mancha negra que llevaba dentro. «La tierra tiene voz, muchacho», dijo el abuelo, y su voz era áspera como el roce de la piedra. No habla con palabras, pero grita. Y esta tierra me está gritando. Winsberto quiso hablar, quiso inventar otra mentira, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Bajo la mirada de ese viejo se sintió desnudo, expuesto. «Me desperté anoche», continuó el abuelo sin apartar los ojos de él. «Sentí un frío en los huesos, como si alguien hubiera abierto una fosa. Y en un sueño mi amigo, mi Ignacio, no me habló, pero me señalaba hacia aquí, hacia esta casa». El abuelo dio un paso al frente. Su sombra cayó sobre Winsberto como una losa. «Ya no mientas, Winsberto, ya no insultes la memoria de tu sangre. La sabana me lo contó. El viento me trajo el olor de tu pecado. Dime la verdad, ¿dónde está tu padre?». Y ante esa pregunta, pronunciada no con rabia, sino con una pena infinita y una autoridad ancestral que no admitía réplica, Winsberto se derrumbó, cayó de rodillas en el polvo y entre sollozos que más parecían arcadas confesó todo: la ambición, la plata, la noche de la tormenta, el lugar donde había escondido el cuerpo de su padre. La culpa, contenida durante días, brotó como un veneno y con ella toda su humanidad se desvaneció para siempre. El abuelo no gritó, no lloró, no levantó la mano para golpear a su nieto. Su silencio era más aterrador que cualquier castigo físico. Escuchó la confesión completa, cada palabra miserable, y cuando Winsberto terminó, exhausto y vacío, el anciano solo respiró hondo, como si el aire mismo le pesara. Sin decir una palabra, el abuelo se dio la vuelta y caminó lentamente hacia el cobertizo. Regresó con 2 palas. Le arrojó una a Winsberto, que yacía en el suelo. «Levántate», dijo la voz del anciano, cortante como un cuchillo. «Vas a desenterrar a tu padre. Vas a mirarlo a los ojos lo que hiciste». Winsberto, hipnotizado por una voluntad superior a la suya, obedeció. Tembloroso, lo guió hasta el lugar, cerca de un árbol solitario, donde la tierra estaba menos compacta. Cavó. Cada palada era una agonía, cada golpe de la herramienta contra la tierra un recordatorio de su crimen. Cuando su pala golpeó algo que no era tierra, se detuvo, nauseado. «Sácalo», ordenó el anciano sin piedad.
Con lágrimas cegadoras y manos que no le respondían, Winsberto desenterró el cuerpo de su padre. El olor y la visión lo hicieron vomitar, pero el anciano no apartó la mirada. Ahora, recoge sus huesos, todos, no dejarás ni uno. Mientras Winsberto, entre vómitos y sollozos, cumplía la macabra tarea, el anciano comenzó a hablar, pero ya no le hablaba a él. Hablaba en una lengua antigua, una lengua que Winsberto no entendía, dirigiendo sus palabras al viento, a la tierra, a los espíritus ancestrales de los llanos. «No le pido su muerte, guardianes de esta tierra», invocó el anciano alzando los brazos. «Le pido memoria, le pido castigo, que no descanse, que cargue con el peso de su crimen por siempre». Winsberto, con los huesos de su padre amontonados en una manta, migaba al anciano con terror. «Tu cuerpo ya no te pertenecerá», declaró el anciano, ahora mirándolo directamente. «Serás tan alto y vacío como tu ambición, para que todos te vean venir. Tu silbido no será tuyo, será el eco de su último aliento, una canción de cuna convertida en presagio. Anunciarás la muerte, pero no la darás. Serás su mensajero, un recordatorio ambulante de que algunos pecados no se perdonan». El viento silbó con fuerza, envolviéndolos. «Cargarás estos huesos por la eternidad. Serán tu cruz y tu condena. Y tu hambre no será de comida. Será un vacío que nace de tu culpa y solo podrás saciarlo con el último suspiro de los que mueren lejos de su hogar, como tu padre. Esta es tu maldición. Esta es tu nueva vida. Eres el Silbón». Al pronunciar esas palabras, el anciano tomó los huesos y los metió en un saco de arpillera viejo, atándolo con fuerza. Luego se lo lanzó a Winsberto. «Ahora, vete y no mires atrás. Tu hogar murió aquí con él». Winsberto quiso arrojar el saco. Quiso gritar, suplicar, negar la maldición. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras del abuelo, alimentadas por una fuerza ancestral, ya se estaban cumpliendo. Un dolor insoportable lo atravesó, como si sus propios huesos se estuvieran quebrando y alargando desde dentro. Cayó al suelo, retorciéndose, pero no podía soltar el saco. Sus dedos parecían soldados a la áspera tela. Un grito se ahogó en su garganta, transformándose en un jadeo ronco y forzado. Su cuerpo comenzó a cambiar. Se estiró de una manera antinatural. Sus miembros se volvieron largos y delgados como palos secos. Su espina dorsal se curvó y se alargó, forzándolo a una postura encorvada y fantasmal. La piel, antes curtida por el sol, se volvió pálida y cetrina, como pergamino viejo estirado sobre un armazón. Su rostro perdió toda expresión humana. Sus ojos se hundieron en unas cuencas oscuras y vacías, y su boca se convirtió en una simple raja. Intentó gritar de nuevo, pero lo único que salió de su garganta deformada fue un sonido que no era humano, un silbido. Largo, agudo y penetrante, un sonido que no provenía de sus labios, sino de lo más profundo de su ser maldito. Era el silbido que su padre hacía mientras trabajaba la tierra, la canción que ahora sería un presagio de muerte para todos los que lo escucharan. Cuando el viento amainó, Winsberto ya no existía. En su lugar, una figura alta, esquelética y demacrada se irguió con dificultad. El saco de huesos colgaba de su mano, ya no como un objeto, sino como una parte más de su cuerpo, una extensión de su condena. Su respiración era un susurro seco, y cada movimiento producía un leve crujido. Sin una palabra, porque ya no podía hablar, la criatura que una vez fue Winsberto dio media vuelta y comenzó a caminar.
no hacia la casa, no hacia el pueblo. Se adentró en la inmensidad de los llanos oscuros, convirtiéndose en una sombra más entre las sombras. Su silueta se fundió con la noche, pero su silbido quedó flotando en el aire, un eco eterno de su culpa, el primer aviso de que el Silbón había nacido y que su leyenda apenas comenzaba. Con el tiempo, los encuentros con la criatura que una vez fue Winsberto se multiplicaron. Los llaneros, en sus fogatas nocturnas, comenzaron a unir los puntos. Comprendieron que la maldición del abuelo no era solo un castigo, sino un conjunto de reglas macabras que gobernaban al espectro. Así nacieron las leyes para sobrevivir a El Silbón, normas extraídas de la misma esencia de su pecado. La primera y más famosa es la del silbido. Si lo escuchas lejano, como un eco que viene del otro lado del llano, es porque él está cerca, acechando en la oscuridad justo fuera del círculo de tu luz. Está midiéndote, oliendo tu miedo. Pero si el silbido suena fuerte y claro, como si estuviera a tu lado, es que está lejos. Es el alivio momentáneo. Es el recuerdo de su culpa que siempre lo persigue, pero que nunca puede alcanzar para redimirse. Es el eco de su padre, que lo llama desde la lejanía de la muerte. La segunda regla involucra a los perros. Un perro le ladra a un extraño, a un peligro, pero los perros no le ladran a El Silbón. Cuando él se acerca, los animales se enmudecen, se esconden y tiemblan. ¿Por qué? Porque reconocen en él algo peor que un depredador. Reconocen el olor de la traición familiar, un mal tan profundo y antinatural que ni los animales se atreven a confrontarlo. Huelen la sangre de un hijo vertida por su propio padre. Y luego está su hambre. La maldición lo condenó a una sed que no es de agua y a un hambre que no es de comida. Es el vacío dejado por su humanidad, un agujero negro en su alma que intenta llenar con lo único que le queda, la esencia vital de los moribundos. El Silbón merodea alrededor de las casas donde alguien está a punto de morir, esperando para robar su último suspiro. No para matar, sino para alimentarse de la muerte que otros provocan, igual que su ambición se alimentó de la vida de su padre. Por eso se dice que su silbido anuncia una muerte inminente, porque él es un buitre espectral, atraído por el olor de la vida que se escapa. Se convirtió en un presagio, en un mensajero de la fatalidad, condenado a ser el recordatorio ambulante de que los pecados contra la familia no se pagan en el infierno, sino que se arrastran por la tierra, generación tras generación. Y así, la historia de Winsberto, el hombre devorado por su propia ambición, se fundió con el viento y la tierra para convertirse en leyenda. Pero esta no es solo una historia para asustar a los niños en la noche. Es un espejo, es un reflejo de los demonios que todos llevamos dentro, de esa voz susurrante que nos dice que merecemos más sin importar el costo, que nos convence de que nuestros sueños justifican pisotear nuestros principios, de que el fin bueno perdona los medios malvados. El Silbón es la consecuencia caminante, es el recordatorio de que algunas decisiones no tienen vuelta atrás, que algunas puertas, una vez cruzadas, se cierran para siempre. Su eterno vagar nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿qué estás dispuesto a sacrificar en el altar de tu ambición? ¿Tu honestidad? ¿Tu familia? ¿Tu alma? La próxima vez que estés en un lugar silencioso, ya sea en el campo abierto o en la soledad de tu cuarto, y escuches un silbido lejano en el viento,
No te apresures a atribuírselo a la imaginación. Detente, escuchad y recuerda al hombre que vendió su humanidad por un puñado de plata. Recuerda que algunos errores no se borran con el tiempo, se transforman, se convierten en una maldición que camina, en un silbido en la noche, en una sombra alta y flaca que carga para siempre con el peso de su pecado. El Silbón vaga y su historia, más que un cuento de terror, es una advertencia eterna. Y así, hermanos, termina la verdadera historia, la que mi abuelo de 102 años me confió. Ahora, la leyenda ya no es solo un cuento para ustedes. Es una historia que conocen desde sus raíces más profundas y oscuras. Esto es un canal nuevo, y ustedes son los primeros en conocer este secreto. Por eso los necesito, para que esta verdad no se pierda. Gracias por quedarse hasta el final del video. Aquí me despido. Feliz noches.